Eh, la verdad que estoy, no, estoy perdida con esto. Tengo que poner acá a compartir, pero no encuentro para. ¿Dónde? Ah, acá. Tiene que ser esta, ¿no? Sí. Para, tengo que achicar esto. Dígame si, para poder. ¿Se ve? Se ve. Sí, Doc, se ve. Ok. Para, te voy a correr a buscar de mi campo visual. Ahí está. Bueno, la clase de insuficiencia ovárica precoz, cualquier cosa, después me preguntan. Ah, pero no pasa. A ver. A veces tarda un poquito. Mi computadora se retilda cuando soy yo la que tengo que pasar. A ver. Ahí está. Pero no sé qué hace. Si me da acá. A mí me Bueno, aparece. Ahí va. ahí está. Bueno, el caso clínico es una femenina de 26 años que yo la veo de consulta por amenorrea, tenía como antecedentes de hipotiroidismo primario que estaba en tratamiento con levotiroxina ya hace 5 años. Como antecedente, la madre con hipotiroidismo y había tenido una insuficiencia ovárica a los 36 años y otro antecedente como diabetes de autoinmunidad niega. Había tenido una menarca a los 12 años, siempre había sido irregular, había empezado anticonceptivos en el 2013 hasta el 2016 y desde que suspendió tenía oligomenorrea y fecha de última menstruación cuando a mí me vio hacía 6 meses. Además refería sequedad vaginal y sofocos, ¿sí? Al examen físico nada, ¿sí? Nada importante. Y como exámenes complementarios traía una FSH ya de 30, una beta HCG negativa y un perfil tiroideo normal. La tenía una TSH de 5, pero nada, prolactina normal. Se le hace una prueba de progesterona que es negativa, ¿sí? Y se le pide una ecografía transvaginal donde mostraba como único dato sí, relevante un endometrio súper finito de 1,2 milímetros. Bueno, y unos quistes, unas imágenes anecoicas foliculares en los ovarios y un laboratorio que se repitió que tenía una TSH de 2 con anticuerpos antitiroideos negativos, una FSH de 56, una LH 27 con estradiol menos de 10, prolactina de 20 y todo el perfil de hiperandrogenemia negativo, ya era clínicamente negativo, pero bueno, y una beta HCG nuevamente negativa. Entonces, el diagnóstico en ese momento que se hizo fue de una insuficiencia ovárica precoz. Ya vamos a ver cómo se hace los. La definición es la disminución de la función ovárica antes de los 40 años, ¿sí? Eh, acá hay algo que no, voy a parar, perdón, ¿no? Porque se me sale un cartel acá arriba, ahí está. Me parece que me falta algo. Bueno, y se caracteriza entonces por una depresión o disfunción en la cantidad o la función de los folículos ovarios, lo que lleva a amenorrea y eso lleva a los que acompaña los síntomas menopáusicos, infertilidad y o disfunción sexual. Hay un amplio espectro clínico con gran variabilidad de presentaciones clínicas e historia natural. La incidencia es una cada 10.000 mujeres menores de 20, una cada 1.000 menores de 30 y una cada 100 menores de 40 años. La incidencia está en aumento en los últimos años, ¿sí? Y puede variar según las etnias. Hay incidencias más altas en algunas mujeres hispanas y afroamericanas en comparación con mujeres japonesas o chinas. Y los familiares de primer grado tienen mayor riesgo, ¿sí? Se dice que las hijas de pacientes que tienen insuficiencia ovárica precoz tienen hasta 6 veces más probabilidad de sufrirla que sus pares normales. Bueno, este es un cuadrito de la reserva ovárica, ¿sí? O sea, ustedes saben que va cayendo progresivamente. Fíjate, hay aproximadamente 7 millones a los 7 meses de edad fetal. Ya el nacimiento, aproximadamente tenemos 2 millones, lo cual cae a 400.000 a la edad de la pubertad, de los cuales solamente 400 van a ser fértiles, y porque que en cada ciclo se pierden varios, y van disminuyendo hasta la edad de la menopausia, aproximadamente quedan 1.000 o menos. Perdón, 100 o menos. No, 1.000, perdón, 1.000, dije mal. En cuanto a la fisiopatología, bueno, hay dos formas. Por disfunción folicular, ¿sí?
o depresión folicular. Disfunción folicular, que significa que hay folículos en los ovarios, pero algún proceso hace que no puedan funcionar normalmente, por ejemplo, una mutación en el receptor de FSH, lo cual es raro, pero puede pasar, o que haya depresión folicular. Y esto quiere decir que hay pocos folículos en los ovarios, y eso se puede deber por dos formas, o porque hay una adecuada cantidad de folículos primordiales determinados ya intraútero, o sea que nacen con poca cantidad, por ejemplo, alguna causa genética, o porque hay una buena cantidad inicial, pero se acelera el gasto, o sea que hay un gasto acelerado de esos folículos o por destrucción folicular, ¿sí? Que puede ser también por diversas causas. En cuanto a formas de presentación, la menorrea puede ser por amenorrea primaria en un 10% o secundaria, que es lo más frecuente. Ay, para que se me trabó. Puta, che. Por síntomas de déficit estrogénico, como esta paciente, por ejemplo, que tenía sequedad vaginal, que no fue la que lo llevó a la consulta, pero sí acompañaba, por infertilidad o síntomas asociados a patologías concomitantes, por ejemplo, anorexia, disminución de peso, dolor abdominal o, por ejemplo, fatiga, que uno pudiera encontrar, por ejemplo, en una insuficiencia suprarrenal que a veces puede acompañar esta patología. Para, se me va. Dame un minuto que voy a poner el cargador porque se me apaga. Un minuto. Yo, Dame esto porque se me corta. Me llevo esto. Volví. Está. Bueno, los síntomas de déficit estrogénico están ausentes en el 50 al 70, o sea, la mayoría de las mujeres no lo presentan, ¿sí? Debido a que suelen tener una función intermitente del ovario. Y dentro de esos síntomas podemos encontrar los sofocos, la caída de cabello, dolores articulares, sequedad de piel, aumento de peso, ¿sí? O síntomas urogenitales como atrofia urogenital, ¿sí? Eh, lo que importante de esto es que son raros en otras causas de amenorrea. Por ejemplo, el SOP raramente tenga síntomas de déficit estrogénico, o sea, como que es bastante indicativo de esta patología. En cuanto a etiología, la podemos clasificar en distintas formas: genéticas, metabólicas, autoinmune o iatrogénicas o secundarias a virus al ambiente, ¿sí? Eh, lo vamos a pasar después un poco a todo, pero genética puede ser por anormalidad. Ahora lo vamos a ver, pero lo más importante que sepan es que hasta el 80 al 90% de las pacientes quedan sin diagnóstico, ¿sí? En cuanto a las causas genéticas, se pueden subdividir en varias formas. Anomalías cromosómicas, ¿sí? Que son las causas más comunes asociadas a este tipo de patologías de causas genéticas, ¿sí? Por ejemplo, lo más común, el síndrome de Turner, que es pacientes que tienen 45X, u otro es la trisomía del cromosoma X, que son pacientes que son 47XXX, ¿sí? Mutaciones genéticas, sí. Por ejemplo, esta es el síndrome de retraso mental del cromosoma X frágil, que ya lo vamos a ver, es una causa poco frecuente, o mutaciones ligadas a autosomas. Y acá no vamos a ver todos estos cuadros, pero es solamente para que vean la cantidad de abnormalidades cromosómicas que hay y cuál es el mecanismo y por qué lo producen, pero hay millones. O sea, tendremos que tener una charla específica para ver causas genéticas. aparte La del, más común que vamos a ver, sí, aparte del Turner, ¿usted vio alguna otra, Doc? ¿O son re infrecuentes que casi no se ven? no, yo nunca vi otra más que Turner. Ok. Para. Entonces, el síndrome de Turner, bueno, ya más o menos lo conocemos, ¿sí? Es la pérdida total o parcial del cromosoma X, que es 45X. La incidencia es una en cada 2.500 mujeres nacidas vivas, son fenotipo femenino y pueden cursar con amenorrea primaria o secundaria, ¿sí? Depende de si son mosaicos o lo que sea. Las gónadas son digenéticas y la falla ovárica se debe a una aceleración rápida del pool folicular, digamos. Otras características que ya lo sabemos: implantación baja del cabello, cara de esfinge, el cuerpo alado, pueden tener otras malformaciones cardíacas como estenosis aórtica, etcétera. El síndrome de X frágil, que no es común, sí,
pero es una causa común de retraso mental que de una forma hereditaria, ¿sí? Y también genera distintas formas del espectro autista, afecta principalmente a hombres, ¿sí? Y es medio complicado, pero ahora lo vemos cómo se produce, ¿sí? Eh, Hay un gen, el gen este, que codifica para una proteína, ¿sí? Y ese gen tiene repeticiones de este triplete CGG, ¿sí? Que la repetición normal es que se repite entre 5 a 55 veces, ¿sí? Cuando hay una mutación completa, esa repetición genera en más de 200 veces de repeticiones y eso hace que no se produzca la proteína a la que codifica, ¿sí? Y después hay otra forma que es la premutación, que es cuando esos tripletes se repiten entre 55, que es lo normal, hasta 200. Y en ese caso se genera proteínas, pero en menor cantidad. No sé si se entiende, pero básicamente, rápidamente para entenderlo, es así. Entonces, cuando hay una premutación, ¿sí? Se puede asociar esta premutación a que las pacientes desarrollen insuficiencia ovárica precoz. ¿Cuál es la causa? No se sabe, digamos, de por qué esa mutación genera la menorrea, ¿sí? Eh, pero lo importante es que estas pacientes cuando tienen premutación y, por ejemplo, se quedan embarazadas, el riesgo que tienen es las mujeres son las portadoras, pero pueden transmitir la mutación completa a la descendencia. Por eso a veces, en ciertos casos, si se sospecha, habría que buscar esta mutación genética, por más que nada por la importancia de que la mujer puede transmitir la forma completa. Lo que dije, la mutación por la cual se produce la falla ovárica no se conoce exactamente. Después las causas autoinmunes, que representan aproximadamente el 5% de las causas de IOP, ¿sí? Eh, que se puede asociar a autoinmunidad adrenal, como en el caso de la enfermedad de Addison, y otra forma se la divide, algunos autores lo dividen así, como asociado a autoinmunidad adrenal, no asociado a autoinmunidad adrenal, o que sea una forma idiopática aislada. La que está asociada a enfermedad de Addison representa del 2 al 10% de los casos de insuficiencia ovárica, ¿sí? Que puede ser de forma clínica o subclínica, y la insuficiencia ovárica precoz suele preceder a la insuficiencia ovárica en 9 de cada 10 casos, ¿sí? Y algunas de estas formas forman parte de los síndromes poliglandular tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 principalmente. Las que no están asociados a autoinmunidad adrenal pueden asociarse a otras causas de autoinmunidad que puede ser endocrina o no endocrina. Por ejemplo, endocrina, enfermedad tiroidea, diabetes tipo 1, hipofisitis, o no endócrinas, por ejemplo, un lupus, vitiligo, etcétera, ¿sí? Entre el 10 al 30% de las mujeres que tienen insuficiencia ovárica tienen una enfermedad autoinmune concomitante, y el origen suprarrenal autoinmune es la etiología autoinmune más frecuente, ¿sí? Que representa entre el 60 y el 80% de los casos. En cuanto a qué pedir de anticuerpos, sí, hay varios antígenos Diana reportados que pueden generar inflamación de los ovarios, ¿sí? Que pueden ir dirigidos como a distintas zonas, por ejemplo, a la zona pelúcida, a las células de la granulosa, a las células de la teca, al cuerpo lúteo, a las enzimas esteroidogénicas, etcétera. Y dentro de esas enzimas esteroidogénicas, por ejemplo, está contra la 21-hidroxilasa, que es generalmente cuando se afecta, es la que está asociada a enfermedad adrenal, ¿no? Eh, los mejores marcadores son los anticuerpos contra las células adrenocorticales y el esteroidogénico, ¿sí? Que ahí está lo de la 21-hidroxilasa. Y como dije, estos anticuerpos están generalmente en la insuficiencia ovárica asociados a enfermedad de Addison, pero es poco frecuente en las causas que no están asociadas a la enfermedad adrenal o en las IOP idiopático aislado. Bueno, causas iatrogénicas, por ejemplo, quimioterapia, depende del tipo de quimioterapia, el tipo de cáncer, la edad de la paciente, la cantidad de dosis, sí, va a determinar el riesgo de una paciente de desarrollar. Radioterapia lo mismo, también depende de la edad, el grado, el tipo, etcétera. Si es una dosis, varias dosis, el campo en que está expuesto, ¿sí? Lo importante es saber también que puede haber daño ovárico, aunque los ovarios no estén dentro del campo de la radiación. La cirugía, obviamente, ¿sí? Para el diagnóstico, ¿sí? Se hace con el diagnóstico, los criterios son oligo o amenorrea durante al menos 4 meses, con una FSH que esté repetida en 2 oportunidades separadas con un intervalo de más de 4 semanas, mayor a 25, ¿sí? En mujeres que tengan menores de 40 años, lo que representa que están 2 desvíos estándar fuera de la edad media de la menopausia, ¿sí?
Por eso el punto de corte es 40 años. Entonces, si tenemos una paciente con oligoamenorrea durante al menos 4 meses, lo primero es descartar el embarazo, sí, y pedir FSH, estradiol y prolactina. Si la FSH te da más de 25 en dos determinaciones separadas por 4 semanas, sí, se me trabó otra vez la puta. Perdón, ¿eh? Ay, se trabó. ¿Hola? Sí, doc. ¿Me escuchan? Sí, doc. Ay, se me tildó, pará. ¿Ustedes están viendo? Sí, doc. Sí, Ok. sí. Ahí podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia ovárica y después ahora nos quedaría buscar la etiología, ¿sí? Lo cual es más complicado. Bueno, para buscar la etiología, como siempre, ver antecedentes heredofamiliares, examen físico, buscar estigma, por ejemplo, de enfermedad de Turner o buscar síntomas o signos de alguna enfermedad autoinmune concomitante, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Buscar causas como, bueno, las causas iatrogénicas son mucho más fácil de evaluar, claramente, ¿no? Causas genéticas, cariotipos, o lo que habría que pedir, cariotipos, o en algunos casos, si se sospecha y si la paciente quiere tener descendencia, buscar la mutación del cromosoma del X frágil, ¿sí? O autoinmunidad, principalmente pedir anti-21-hidroxilasa, más que nada también por la asociación con la enfermedad suprarrenal, porque como la insuficiencia ovárica la precede, uno puede prevenir prevenir no, estar alertas al desarrollo de una enfermedad, una insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Aunque recuerden que la mayoría de las pacientes quedan sin diagnóstico, ¿sí? Hay una guía nueva que salió la semana pasada, o la otra, que yo no la llegué a leer, de insuficiencia ovárica precoz, que después lo leo y les paso si hay algo nuevo en cuanto a diagnóstico, porque es más que nada de diagnóstico, porque es medio controversial qué pedir y qué no. Pero este no era una guía, era como un review, ¿sí? Lo que proponían era hacer un cariotipo, ¿sí? Y el cromosoma de X frágil o buscar mutaciones autosómicas, no, como que en realidad no se hace como de rutina, ¿sí? Y acá ponen pedir anticuerpos contra la 21-hidroxilasa o contra las células esteroidogénicas, ¿sí? Y ponen repetir anticuerpos antitiroideos, pero la verdad que eso, pero no hay como mucho nivel de evidencia para esto que están viendo, ¿sí? Después te digo, salió nueva guía, cuando la lea les digo si hay algo nuevo, pero dudo que haya algo mucho nuevo de qué pedir o no para el diagnóstico, ¿sí? En cuanto al tratamiento, bueno, el beneficio es que mejora los síntomas de la menopausia y la función sexual, bienestar psíquico y social, prevenir y mejorar la densidad ósea, prevenir fracturas y prevenir el aumento del riesgo cardiovascular que tienen estas pacientes, ¿sí? Y las opciones son, en pacientes que no tienen deseo de fertilidad, bueno, puta madre, que esto que no me anda. Hola. Sí, Puta, doc. che. Sí, Doc, escuchamos. Se me corta, perdón, pero entonces, sin deseo de fertilidad, terapia hormonal de reemplazo, y con deseo de fertilidad habría que derivarlas a fertilidad, y básicamente casi el único tratamiento disponible en realidad es la ovodonación, pero bueno, nosotros como endocrinologos no hacemos ovodonación, en ese caso hay que derivarlas a fertilidad, ¿sí? Eh, lo que sí es importante es que algunas pacientes con insuficiencia ovárica idiopática sí tienen una función intermitente del ovario, esto lo nombramos al principio, y hasta un 25 de las pacientes pueden llegar a ovular, y de estas hasta un 5 o un 10% pueden embarazarse espontáneamente y tener embarazos sin complicaciones, ¿sí? Las pacientes que tienen amenorrea primaria tienen menor probabilidad que aquellas que la generan como forma secundaria, pero esto es importante porque si hay una paciente que no quiere fertilidad, lo importante es, ay, perdón, es que cubrirlas como con anticoncepción. Toma, perdón. Oh, se me metió. Perdón por la intrusa. Bueno, tipos de terapia hormonal de reemplazo, sí, hay que ver si la paciente tiene útero o no tiene útero. Si tiene útero, hay que dar estrógenos y progesterona, que la progesterona, digamos, el único fin es oponer la acción de los estrógenos a nivel endometrial para que no se produzca hiperplasia endometrial. Por lo tanto, si la paciente no tiene útero, no hace falta, se le puede hacer tratamiento solo con estrógenos, ¿sí? Y cuando hacemos tratamiento con estrógenos y progesterona, puede ser de forma continua o de forma cíclica, ¿sí? Yo les puse acá, este cuadro está formulaciones y vías, básicamente eh,
lo que está aprobado como para terapia hormonal de reemplazo son los estrógenos equinos, que ya no se usan, el estradiol oral en gel o parches. Nosotros en parches no tenemos. Después les muestro qué es lo que tenemos nosotros, ¿sí? Después tenemos la dosis, que puede ser estándar, baja o ultra baja. Baja o ultra baja sería esas dosis serían indicación, por ejemplo, para una paciente posmenopáusica donde uno, si tiene síntomas, usa la mínima dosis Ah, que le genere, que le calme los síntomas. Para estas pacientes que a lo mejor tienen 20 o 30 años y están en menopausia, hay que dar una dosis estándar, una dosis alta, porque no, el fin de cubrirlas o de tratarlas no es únicamente que no tengan síntomas, sino además prevenir complicaciones, por ejemplo, óseas o cardiovasculares. Entonces ahí hay que dar una dosis estándar, no una dosis baja o ultra baja, ¿sí? Y acá les marqué con un circulito qué es lo que tenemos nosotros, el estradiol oral y el gel. El estradiol oral viene de 2 miligramos, ahora lo pongo, y el gel como viene, pero ahora se los pongo. Lo que tenemos disponibles en Argentina es el oral, es el 17 beta estradiol, que es el Ronfase, que viene de 2 miligramos, o viene para forma subcutánea en gel. Y hay dos marcas, digamos, el Rontagel o el Trialgel. El Rontagel es así como una crema que uno hace el puff, ¿sí? Y cada puff tiene 0,75 miligramos, ¿sí? O sea que para hacer una dosis estándar de 1,5 miligramos, vos necesitas dos puffs. Y el trial gel es al revés, viene un pomito y viene como con una jeringa que está marcado 0,75 y 1,5. Entonces la paciente llena la jeringa hasta la medida que necesita, en este caso sería 1,5, sería que serían dos medidas, y eso se lo aplica, ¿sí? Y en cuanto el progestágeno, sí, lo que tenemos la progesterona natural micronizada, que es la de preferencia, digamos, que se puede dar, que viene de 100 o de 200, y puede venir oral o vaginal, ¿sí? Que puede ser 100 miligramos si uno la da de forma continua, o sea, ahí vemos cómo sería, o 200 miligramos si la das en forma cíclica. Después tenés la noretisterona, que se llama Primolut Nor, que es la marca comercial, que viene de 5 o de 10 miligramos, ¿sí? 5 si es de forma continua o 10 si es de forma cíclica, yo esa no la uso. Y el levonorgestrel, que en realidad viene como el Mirena, que es el DIU, que está aprobado como oposición. Entonces vos podés decirle al paciente, para mí eso es lo más práctico, porque además, digamos, vos le das se tiene que solamente poner el estrógeno, se pone el Diumirena, una paciente que no quiere fertilidad y entonces ya tiene el método anticonceptivo, tiene la oposición de los estrógenos y se coloca solamente los estrógenos. Me podría explicarle esto de la forma cíclica continua en la progesterona, es un poco más complicado, entonces para mí es mucho más simple, se ponga el DIU, se pone todos los días el gel y listo. Además, ya está cubierta como método anticonceptivo, porque recuerden que todas las otras formas que vimos de terapia hormonal de reemplazo no son anticonceptivas, o sea, son solo reemplazo hormonal. Entonces, si una paciente que va a dar reemplazo hormonal, pero no quiere fertilidad y sabemos que tiene hasta un 25% de chances de ovular espontáneamente, una tiene que advertir, ojo, que las probabilidades son bajas, pero te puedes embarazar para añadir un método anticonceptivo. Entonces ahí, aunque no es lo ideal, por ahí uno podría indicarle un anticonceptivo oral, porque es lo más fácil, lo más conveniente, aunque no sería la primera indicación, ¿no? Pero bueno, en general en la práctica clínica se hace. Eh, esto ya lo vi, ves que esto no me anda bien. Bueno, ¿hasta cuándo tratar? Hasta la edad promedio de menopausia, que son entre los 50 y los 52 años. De todo ese tiempo hay que tratarla con dosis estándar, ¿sí? Eh, y ahora volvemos a la paciente, ¿sí? En este caso yo le pedí un cariotipo, una HAM, que es la hormona antimuleriana, ¿sí? Y anticuerpos antiovario y anti-21 hidroxilasa. El cuerpo antiovario tampoco tiene mucha, no es ni muy sensible ni muy específico, porque puede que la paciente tenga algo autoinmunitario y sea totalmente negativo, o puede que lo tenga y no tenga nada. Entonces, la verdad que se lo pedí, pero no tiene tanta implicancia clínica. Y la anti-21 hidroxilasa, más que nada, como para ver, además que te ayuda con la etiología, para saber si esa paciente cuán riesgo tiene de desarrollar una insuficiencia adrenal, ¿sí? Un cortisol y una densitometría. Consulta con los resultados y lo que vemos es un cariotipo que es 45X y tiene 45X, 47 triple X y 46XX, ¿sí? Y una densitometría que es normal para la edad. Entonces,
y bueno, un cortisol que le da normal de 19 y anticuerpos negativos con una HAM súper bajita, obviamente, una hormona antimeridiana de 0,03. Y entonces el diagnóstico de la paciente es un síndrome de Turner, ¿sí? Que es mosaico, que es esta forma que está acá, que es rarísima, que se presenta solamente en un 3% de las pacientes. Por eso esta paciente, al ser un mosaico, tenía un poco más de reserva ovárica inicial y no hizo una menorrea primaria, hizo una menorrea secundaria, ¿no? Porque si es un 45X es probable que sea, que las típicas, es que vos, Cami, has visto alguna conmigo que es súper típica, que ya hizo una menorrea primaria, entonces en realidad a esa paciente hubo que inducirle la pubertad, etcétera, porque nada. Y bueno, básicamente eso. Es como bastante cortita y práctico, pero no sé si tienen alguna duda. Para que voy a ¿Qué le dejar dejó como- esta paciente, Doc, de tratamiento? Esa paciente yo le di anticonceptivos porque es una paciente que tenía 26 años, que no se quería embarazar y que estaba en pareja. Así que le di un anticonceptivo que si no, no me acuerdo cuál, alguno de estos que son con estradiol y no me acuerdo cuál. Creo que tipo algunos de estos que tienen, son tricíclicos, que tienen 3 dosis, porque esos que tienen, no me acuerdo cuál, no me sale el nombre. Como los Claira, que tienen, viste que tienen estradiol, pero tienen estradiol hasta 1, hasta 2, hasta 3 miligramos, como que simula mucho mejor el ciclo y tiene como dosis un poco más alta. No le daría un anticonceptivo con mínima dosis a estas pacientes, porque vos necesitas una dosis estándar, ¿me entendés? Así que un anticonceptivo, alguno de esos le di, pero no recuerdo específicamente cuál. Voy a cerrar esto porque tengo- No sé si tiene alguna duda más. ¿Y alguna, Doc, de las que usted haya tratado, bueno, con esta nueva terapia, que es los que se simulan más naturales, el 17 beta estradiol y la progesterona micronizada, ¿alguno le ha hecho algún evento cardioembólico? ¿No se escucha? Nosotros te escuchamos, Lore, o sea, yo te escucho, pero la doc nomás no escucha, me parece. Tampoco la escucho a ella. No, no se la escucha, doc. ¿Se Ah, le ahora, cortó? ¿Será que se le cortó o qué? No, no se cortó. ¿Me escuchan? ahora Ahora sí. sí. Ahora. No Doc, sé. ¿algunos de sus pacientes tratadas con estos nuevos medicamentos han hecho alguna complicación? No, no. Pero son TBP, cosa nuevas, ¿eh? nada. Y No. la otra pregunta, ¿cuál era la que iba a hacer? Se me olvidó. Si existe o si tiene alguna calculadora de riesgo, o qué calculadora utilizan para el riesgo cardiovascular y esto que se debe antes de establecer. Nada. No hay ninguna calculadora para riesgo cardiovascular. Estas pacientes, o sea, vos la tratás para prevenir el riesgo cardiovascular. Claro. Mm, Distinto de si vos a tratar a una paciente posmenopáusica, que a lo mejor es hipertensa, es diabética, es obesa, y bueno, y ahí tenés que poner en la balanza todo, pero ahí tampoco no hay una calculadora que diga, sí, pero esto no es para terapia hormonal de reemplazo, sí para anticoncepción están los criterios de elegibilidad con todo que dice son 1, 2, 3, 4, de acuerdo a eso el riesgo. Ay, perdón, donde 3 y 4 ya es como no recomendable, 3 hay que ver en cada paciente, pero hay más riesgo que beneficios, pero eso es los criterios de elegibilidad que hay de un montón de guías de la ONU, de la OMS, de la OMS, perdón, hay varias, de varios, pero eso es de anticonceptivos. ok. Vos Doc, acá estás en una paciente que estás queriendo prevenir el riesgo cardiovascular. Difícilmente tenga, por ejemplo, la paciente que vimos con vos, Cami, que es el Turner, que es típico, esa paciente, por ejemplo, es súper típica, tiene el cuello, peticita, el acortamiento del cuarto metacarpiano, etcétera. Le tuvieron que inducir la pubertad, usó GH, o sea, todo bien de libro. Y esa paciente hicieron una cirugía re grande de corazón porque tenía una malformación, etcétera, y estaba anticoagulada. Entonces ella venía con anticonceptivos
desde la adolescencia hasta la tuvieron que operar, pues la seguían en otro centro, la operan, queda anticoagulada por el riesgo por la cirugía, eh, y después viene y la habían suspendido por riesgo. La reevaluamos y dijimos, bueno, a pesar de todo estar anticoagulada, le volvimos a poner terapia, pero no le dimos anticonceptivos, le dimos estrógeno en gel con progesterona, pero a esa paciente si querés, tiene un alto riesgo cardiovascular porque está operada, y igual se lo dimos, ¿me entendés? Doc, entonces Vos como pensás que en general el estradiol transdérmico no tiene tanto riesgo, no los, tiene riesgo de trombosis porque estás evitando el Ah, primer paso hepático, es distinto. No es lo mismo que un anticonceptivo, que ahí sí tenés los criterios de elegibilidad con las cuatro categorías para ver si depende si fuma, si tiene dislipemia, si está hipertensa, si es hipertensia tratada o no tratada, si es diabética. ¿Qué, hicimos alguna clase de eso, no? Con los criterios de elegibilidad. En la diplomatura. Bueno, la sí. diplomatura está. En algún lado los habíamos repasado, sí. Doc, entonces por ahí los dos esquemas más prácticos son uno, el de ponerle el DIU, que contaría como el progestágeno, más el 17 beta estradiol, por ejemplo, en PAF, dos PAF al día. Ese sería un esquema, Exacto. ¿no? Sí. Y después el otro esquema es lo mismo, hacerle los dos PAF al día y No, darle... eso estaría siempre, o sea, siempre le pones el estrógeno y después vos pones, por ejemplo, progest- cíclico significa que de 10 días al mes, 10 días o cada 10 días cada 28, vos le tenés que dar progesterona 200 miligramos. Eso. Y si no, tenés el otro, que por ejemplo, el cíclico, el continuo puede ser, por ejemplo, que le das una dosis baja todos los días, o que le das una dosis, por ejemplo, 200 miligramos 3 veces por semana, como ha hecho Marina, o No, le sí. das 3 días no y un día sí, 3 días no y un día sí progesterona. En ese caso no menstruan, porque vos estás como continuamente oponiendo al endometrio, entonces en ese caso no menstrua. Por ejemplo, esta paciente que además, o otra paciente que yo tenía anemia, etcétera, etcétera. Yo no quiero que menstrue, porque a la paciente no le interesa menstruar, por ejemplo, y por la anemia o porque está anticoagulada, por ejemplo, yo no quiero que menstrue para que menstrue un montón al Pepe, ¿me entendés? Entonces ella tiene un esquema continuo, que por ejemplo creo que tiene 3 veces por semana, ¿entendés? Tres Para que veces. no, si vos le das cíclico, va a menstruar. Si vos le das continuo, no. Claro, sí, 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 Y lo sí. de cíclico, o sea, sería que cada 28 días es una dosis, o no sé, capaz estoy diciendo una burrada, no sé cómo se Le das limita. 10 días, si por ejemplo el ciclo dura Ah, 10 28, días. los últimos 10 días vos le das Ah, progesterona una por día de 200 miligramos. Tiene que recibir ah, listo. bien progesterona. Claro, sí, Entonces, mientras, teniendo en cuenta el ciclo, en claro. ese periodo, vos estás simulando la fase lútea, ¿entendés? Claro, exacto. Doc, y Está usted, bien, está bien. yo encontré uno, pero no sé si usted se basa en alguno, seguramente cuando estudió, no sé, algún esquema, o sea, algún gráfico o algo así que tenga esquemas para tener a mano. Sí, tengo una que incluso que me pasó Marina, que está un poco como, pero a ver, porque lo tenía. Pasa que lo había puesto, lo tengo en la clase, pero lo tengo oculto porque para no hacerlo larga, pero lo tenía. Ah, Este es. ¿Para qué lo voy a desocultar? Para. Pero. ese está bueno como para visualmente tenerlo a mano y memorizarlo. ¿Dónde saco acá? Y en el seguimiento de los pacientes se pide algo cada tantos meses, como por ejemplo cuando usas testosterona o nada. No. Che, ¿para qué hice lío, Que quería. ¿Cómo hago para...? Quise sacarle y lo oculté otra. ¿Cómo hago sacarle el oculto? Hay que hacer clic derecho en la diapo, creo. Establecer diapositiva, ¿no? No. Ahora igual se va a cortar y ahí nos conectamos al otro a las y 45. Va, si quiere. Sí, pero no sé cómo... No sé cómo sacarle el oculto a la diapositiva. Bueno, igual si nos pasa, ahí ya lo vamos a tener. Ahí lo vamos a ver. Sí, pero se los quería mostrar. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ahora? No, ¿no? La pantalla sí, no. en la pantalla no. ¿Ya se corta en cuánto? Ya se corta en 2 minutos. Si quieren, ya Bueno, no bueno, importa. el otro es y 45 porque no me dejó hacer y 40 como es la misma persona la que hace. Mira, ahí lo ven. Está conectándose ahora. Ahí, está ahí. O sea, está Ahí está. oculta, pero... Ese, ok, ahí se ve. Exactamente era lo que yo decía. ¿Ves? Por ejemplo,
de 10 a 14 días, una forma continua combinada, por ejemplo, que le puedes dar todos los días las dos cosas, ¿sí? Que le das acá el día 14 al 28, pero la puta, che. Porque a mí me queda como... Lo que Y usted acá quiere. el último que yo le decía, 3 días, le das de 1 a 3 días, un día no, de 1 a 3 días le das, uno no. Bien, claro, Mm, eso está re bueno. claro, está buenísimo. Intermitente commitment. Después, Está otra bueno cosa, eso. por ejemplo, cuando uno le da el anticonceptivo, vos pensás que un cuarto del tiempo no le estás dando estrógeno, porque vos viste que tienen los días libres, o sea, generalmente una semana no tiene. Entonces, siempre preferir esta etapa que vos le das todo el tiempo estrógenos, porque el anticonceptivo, un cuarto del tiempo no le estás dando, porque son placebo las pastillas o tienen 21 comprimidos y no le estás dando. Entonces, eso no está tan bueno. Está re bien. No sé si tiene alguna duda más. Doc, y vio que, esto es de anticoncepción igual, pero vio que en Europa hay una, no sé cómo es el nombre, tiene un nombre comercial, una cajita de anticoncepción de 84 comprimidos. Vienen, sí, Eso hay. lo tenemos acá. Sí hay, sí Pero, hay acá, hay, ahora hay. hay. No me son la escala, creo, el coso continuo, sí hay. Pensé que no había. A veces los usan, o sea, en ese caso toman todo seguido, a veces se puede hacer, pero a veces, ¿sabes qué? Cuando hay distintos, para mejorar el patrón